2 domingos de un asunto que hemos descuidado, un asunto que no hemos tomado muy en consideración y que necesitamos reevaluar, necesitamos tomarlo en consideración para bien de nuestras vidas. Se trata de una institución que el Señor estableció, una institución sagrada que Él nos ha dado y que debemos de tomarla en consideración para que nos vaya bien en nuestras vidas y sobre todo para que pongamos al Señor en primer lugar. Y se trata de esa institución del matrimonio y de la familia. Necesitamos, hermanos, reevaluar lo que es a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de la Escritura, lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Así es que el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es el primer matrimonio. El primer matrimonio. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Capítulo 1. Los versículos que van del 26 al 31. Pido disculpas por la voz. En estos días tomé coca fría y ya se me vino abajo la voz. Pero discúlpenme, hermanos, pero vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en este pasaje. Génesis capítulo 1, 26 al 31. Antes de leer el pasaje, el día 10 de septiembre, tomemos en consideración esta fecha, hermanos. 10 de septiembre del 2016, padres y madres de familia de nuestro país, de diferentes estados, salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Familias mexicanas en los estados de nuestra república, el día 10 de septiembre del 2016, salieron a protestar y oponerse al gobierno a legalizar el matrimonio del mismo sexo. Según las notas de los periódicos, dice que las familias que salieron a protestar llevaban lemas como este: Dios creó al hombre y a la mujer, no a la ideología de género, y sin familia no hay patria. Fíjense bien, hermanos, qué declaraciones, qué confesión de estas familias. Sin Dios, o mejor dicho, Dios creó al hombre y a la mujer, no a la ideología de género, y sin familia no hay patria. Dios quiera que nosotros como hijos de Dios tengamos el mismo valor como estas familias que se opusieron al gobierno. Porque es triste que a veces apoyemos iniciativas que van a afectarnos a través de los años. La periodista y política italiana Giorgia Meloni, en un discurso que cimbró al país, dijo esto: sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI. Otra vez, sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. ¿Qué son los lobbies? Los lobbies son los grupos de presión que buscan influir en la administración pública para un determinado sector, y estos
estos grupos que están imperando en nuestro país y en el mundo, están promoviendo esa situación de la ideología del género. Las siglas LGTBI significan, número 1, L, lesbianas, G, gays, T, trans, B, bisexuales y la I significa, ay, se me fue. A, intersexuales. ¿Qué son los intersexuales? Las personas que dicen, soy hombre pero quiero ser mujer, o soy mujer pero quiero ser hombre, y se cambian el sexo. Con este tipo de grupos y gente y lo que está ocurriendo en el gobierno, está poniendo en crítica, en una situación crítica, la vida familiar, la vida matrimonial. Hoy hasta los libros de texto, porque hay una protesta, hermanos, hay una protesta en que los niños de la primaria ya tienen enseñanza de este tipo. Y tiene que haber, hermanos, un alto. Tiene que haber, hermanos, una oposición. Porque si no lo hacemos, tarde o temprano Dios también va a actuar contra nosotros. Porque Dios nos ha dado su palabra para poder regirnos. Debemos de ser, en este sentido, de mentalidad y de práctica tradicionalista, conservadora. ¿Qué significa eso? Que el matrimonio está formado por un hombre, por una mujer, y la familia está formada por papá, mamá e hijos. Nada más. Si no defendemos estos principios, si no defendemos esta enseñanza, el caos moral y espiritual de nuestro país nos va a llevar a todos a la ruina, nos va a llevar al caos. Por eso es necesario, hermanos, reevaluar esta posición especial que Dios nos ha dado su palabra. Como dijeron las familias que protestaron contra el gobierno en el 2016, Dios creó al hombre y a la mujer. Y hermanos, lo hayan hecho en un sentido político, lo hayan hecho en un sentido social, están en la razón, porque es lo que la Escritura dice. Es lo que la palabra del Señor así lo dice. Y ahora veamos lo que dice la Escritura, hermanos. Veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le serán para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En el día sexto de la creación, Dios formó a la pareja humana. Dios formó el primer matrimonio. Es Dios. No surgió la pareja, no surgió el matrimonio por la evolución. No surgió a través de un proceso
de millones de años. Dios lo estableció, Dios lo creó de una manera grandiosa. El Señor Jesús, hablando con los fariseos que lo estaban poniendo en aprietos en el capítulo 19 de Mateo, acerca del divorcio, acerca de ese problema tan especial que hay en los matrimonios, en Mateo capítulo 19, versículo 4, dijo estas palabras. Vayamos al texto, hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 4. Mateo capítulo 19, versículo 4, y dice de la siguiente manera. Veamos las palabras del Señor Jesús. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 27, donde dice el texto claramente que Dios creó al hombre y a la mujer. Es Dios. El hombre no salió de una manera al azar, como de un proceso que a ver qué salía. Y bueno, salió el hombre y salió la mujer. No es así. Es creación de Dios. De tal manera que al ser creación de Dios, es una institución sagrada. Es una institución en donde Dios ha puesto su mirada. No la puso en los animales, no la puso en los ángeles, lo puso en el ser humano. De tal manera que debemos de tomar en consideración este principio básico, que el matrimonio fue creado por Dios. A través de la historia, a través de la humanidad, hemos visto cómo el matrimonio ha sido masacrado por ideología del hombre, por la manera como piensa el hombre. Dice Proverbios 22, 28, no traspases los linderos antiguos. No traspases los linderos antiguos. En otras palabras, no traspases los límites que Dios ha establecido. Pero el hombre los traspasa. El hombre, por su condición pecaminosa, traspasa los linderos y sufre las consecuencias. Por eso es que hoy vemos, hermanos, en la humanidad, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestras mismas familias, vemos todo un caos. El éxito de la serie de televisión El Chavo del Ocho es porque demuestra tan claramente cómo está la familia. Kiko y su mamá no tienen papá ni esposo. Don Ramón y la Chilindrina no tienen mamá ni esposa. El Chavo no tiene papá ni mamá. El señor Barriga no tiene esposa ni tiene hijos. Todo demuestra que es un caos en la familia. Lo que se llama propiamente familias disfuncionales. Y así nos pasa. Y es la realidad. Esa es la triste realidad. Dios quiere, hermanos, que nuestra iglesia, pese a todos los problemas que hemos vivido y de cómo hemos venido del mundo, Dios quiera que establezcamos familias fuertes bajo el temor de Dios. Abraham Lincoln dijo esta frase: dadme 100 familias bien fundamentadas, temerosas de Dios, y haré de esta nación una nación grande. Y sí, durante un tiempo ha sido así. Así es que tenemos que reevaluar nuestro matrimonio y nuestra familia, hermanos. Tenemos que volver otra vez a los valores de la palabra de Dios, porque es ahí donde va a ser nuestra bendición. Si traspasamos los linderos, como dice la Escritura, si traspasamos los linderos antiguos, no nos extrañe que nos vaya mal.
no nos extrañe. Veamos el primer punto, hermanos. Primer punto. El matrimonio fue creado por Dios, porque dice el Señor en el versículo 26 de Génesis 1. Regresemos a Génesis 1, por favor. Génesis 1, 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos. Dijo Dios, hagamos. Y es interesante que el verbo hagamos está en plural. Es la primera persona del plural de nuestra conjugación en español. Es decir, nosotros hagamos. ¿Y a quién se refiere el Señor cuando dice nosotros hagamos? Se refiere a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, que tomaron la iniciativa, que tomaron la idea de formar el primer matrimonio. Así es que los tres intervinieron para que pudiésemos llegar a este mundo, hermanos. Dios creó con su sabiduría el matrimonio. Y dice, hermanos, el Salmo 8, vayamos al Salmo 8, hermanos. Veamos esta posición tan grandiosa que nos dio de dignidad. Al Salmo 8 dice de la siguiente manera, escrito por el rey David, este maravilloso salmo. Dice versículo 4 en adelante, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? Una institución establecida con gloria y honra porque está hecha por la mano de Dios. Así es que debemos de evaluar esto. Cuando el joven y la señorita van a contraer matrimonio y sobre todo pensando que es algo muy serio, deben de considerar que es para la gloria de Dios. Que es para que Dios tenga el honor. Déjame quitarme esta cosa. Ahora sí. Ya se escucha, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Con razón decía, ¿por qué me estoy esforzando tanto? Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 6, hermanos. Evangelio de Marcos capítulo 6, Marcos 10, 6. Ahora veamos nuevamente las palabras del Señor Jesús aquí. Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice el Señor de la siguiente manera, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo, ¿quién? Los hizo Dios. Así es que, hermanos, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que Dios estableció, formó, creó el matrimonio. Por tanto, es una institución que debe ser considerada con sumo respeto, con la santidad debida, con el cuidado que debe ser. Hoy, en la actualidad, el joven dice, bueno, o no me caso, y si me caso, pues a ver qué sale. Y si no me va bien, pues cada quien por su rumbo. Como dice la gente allá en el mundo, pues aquí se rompió una taza. Y entonces se hace un desastre. Pero ya no tiene que ser así si somos hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, debemos ser fiel a su palabra. Y si Dios estableció el matrimonio, entonces debe ser tomado con mucho cuidado.
para que nos vaya bien. En segundo lugar, el matrimonio creado por Dios es una relación monógama. ¿Qué significa eso? Que nada más es de un solo hombre y de 5 mujeres. ¿Verdad que sí? Es de una mujer con 3 hombres. ¿Es así, hermanos? No. Debe ser un hombre y ¿qué más? Una sola mujer. Una sola mujer. Es interesante, hermanos, que en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, aparece la genealogía de Caín. La genealogía de Caín. La generación maldita, perdón por la expresión, pero así es. La generación maldita de Caín. Porque Dios maldijo a Caín por haber asesinado a su hermano. Y tuvo que salir huyendo. Y tuvo que andar vagando por el mundo. Uno de sus descendientes de Caín se llamó Lamec. Y Lamec tuvo la brillante idea de tener 2 mujeres. Ada y Sila se llamaban sus mujeres. Pero fue el primer tremendo desafío contra Dios. Porque Dios dijo claramente que se uniría un hombre y una mujer, y en el capítulo 2 de Génesis dice claramente que deberían de ser una sola carne. Pero Lamec no le importó, no le importó, y tomó a 2 mujeres, a Sila y a Ada. Adam Clark, comentarista inglés del siglo XVII, en su exposición del libro de Génesis y de este pasaje del capítulo 4 de Génesis, dice de la siguiente manera: Lamec fue el primero que se atrevió a revertir el orden de Dios introduciendo la poligamia. Lamec fue el primero que se atrevió. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué osadía de revertir el plan de Dios! Juan Calvino, que es muy conocido, reformador francés, en su comentario a Génesis dice así: Lamec, con brutal desprecio de Dios, corrompe las leyes de la naturaleza. El Señor, por lo tanto, quiso que la corrupción del matrimonio legal procediera de la casa de Caín y de la persona de Lamec, para que los polígamos se avergonzaran del ejemplo. Sí, Lamec fue el primero que hizo eso. Y por eso es que Dios, en el diluvio, barrió con toda la familia de Caín. Porque no olvidemos que Noé no procede de Caín. Noé procede de Set, el tercer hijo de Adán. Y toda la familia de Caín fue barrida en el diluvio. Algunas personas dicen que los gitanos proceden de Caín. Esa es una mentira. Eso no es verdad. Los gitanos vienen de otro tipo de descendencia. Pero la familia de Caín, toda la descendencia de Caín, murió en el diluvio. Ellos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Por el desafío ante Dios. El desafío ante Dios. Miren qué situación tan tremenda. Por eso es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Miren qué triste, hermanos, que la famosa carta de Melchor Ocampo que teníamos aquí en nuestro país ya ha quedado obsoleta. Raros son los jueces en nuestro país que se atreven a leer la carta de Melchor Ocampo. Sí, ustedes saben cuál es, ¿verdad, hermanos? La carta que se lee cuando uno se casa, en donde se establece que la familia formada por el hombre y la mujer
son el núcleo de la sociedad y que el hombre y la mujer fueron creados para la procreación, para el extendimiento de la familia en el mundo. Pero ya no se lee, hermanos, ya no se lee. Porque ahora con las nuevas modalidades de los matrimonios gays, esa carta ha quedado obsoleta. Pero eso, hermanos, es la maldición contra nuestra propia vida social, contra nuestro país. Porque estamos desafiando la ley de Dios, como lo estaba haciendo Lamec, como lo hizo Lamec también en su tiempo. Una tercera cosa, hermanos. Número 1, ya mencionamos. Dios es el creador del matrimonio. Número 2, el matrimonio tiene que ser monógamo. Número 3, el matrimonio tiene que ser heterosexual. El matrimonio debe ser heterosexual. Veamos lo que dice Génesis 1:27, hermanos. Volvamos otra vez al texto. Génesis 1:27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero ahora veamos lo que continúa. Varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó el Señor? Varón y hembra. Cada uno con su sexo, para poder complementarse, para poder llegar a ser padres, para formar la familia, para tener hijos, para que la especie humana se reprodujera. ¿Y qué está pasando hoy en la actualidad, hermanos? ¿Qué está pasando con el LGTBI? Está echando a perder este principio básico. ¿Qué pasaría, hermanos? Póngase a pensar. Pongámonos a pensar, hermanos. Que todo el mundo, nada más en nuestro país, acá en México, no nos interesan otros países, nada más nosotros, los mexicanos. Todos estamos de acuerdo con esta gente, la del LGTBI. En 10 años, ¿qué pasaría con la población de nuestro país? Desaparecería, hermanos. Iría disminuyendo a tal grado, a tal ritmo, que tarde o temprano desaparecerían los mexicanos. Así es que por eso Dios estableció de una manera tan clara por qué debería ser hombre y mujer, para cumplir el propósito de Dios de que la tierra se poblara, para que le diéramos la gloria a Dios, para que la familia pudiera ser bendecida por Dios, para que la familia pusiera en alto el nombre de Dios. Fijémonos, hermanos, que esta situación del mundo es un serio problema. Es un serio problema. En Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe qué acabó con Roma, hermanos? ¿Qué acabó con el Imperio Romano? No fue la invasión de los bárbaros. No fueron las guerras que tuvo constantemente el Imperio Romano. La razón de por qué Roma se vino abajo y fue su ruina es por la corrupción interna, la corrupción moral interna que tenía el imperio. Leamos la historia, leamos la vida, la biografía de Nerón. Leamos la historia de los emperadores como Calígula. Y todos llevaron vidas desenfrenadas, viles y sucias.
Ahí estuvo el problema y por eso cayó Roma. Todos los imperios en el mundo, hermanos, han caído, no tanto por sus invasores y enemigos, han caído porque dentro de su propio gobierno, dentro de su propia esfera social, la corrupción ha sido una cosa tremenda. Si caemos como país, hermanos, no es tanto porque nos invadan los americanos, o que nos invadan los musulmanes, o cualquier tipo de pueblo que nos invada. No, el problema está acá dentro de nosotros. Por alejarnos de Dios. Ahora veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, hermanos. Eclesiastés 7, 29. Eclesiastés 7, 29. Dice de la siguiente manera el texto. Eclesiastés 7, 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo al hombre? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿En dónde está la caída de una familia, de un pueblo, de una nación? En las perversiones. Los gobiernos caen precisamente por esa situación. Y solamente es cuestión de analizar y ver la historia para darnos cuenta. Por último, hermanos, ya vimos, el matrimonio fue creado por Dios. El matrimonio fue creado monógamo, fue creado heterosexual. Número 4, el matrimonio creado por Dios tiene su bendición. Es interesante, hermanos, que cuando uno va leyendo el libro de Génesis, los primeros capítulos, los capítulos 1 y 2, encontramos 3 bendiciones. La primera bendición ocurrió en el día cuarto, porque Dios bendijo a los peces, fíjense qué interesante, Dios bendijo a los peces y a las aves. La primera bendición que encontramos en el libro de Génesis es para los peces y las aves. La segunda bendición ocurrió en el día sexto, cuando Dios bendice al hombre y a su mujer. Y la tercera bendición ocurre en el capítulo 2, cuando Dios descansa en el día séptimo y bendice este día. 3 bendiciones. La segunda bendición que Dios establece es para el matrimonio. Y veamos lo que dice el versículo 28 de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Dios bendijo al primer matrimonio. Dios estaba siendo en ese momento el juez que estaba casando a la primera pareja. Dios le estaba dando la bendición. De tal manera que aquí encontramos algo muy especial en estas líneas de este texto del versículo 28. Toda pareja cristiana temerosa de Dios se debe de casar legalmente, porque Dios en este momento estaba actuando como el juez del registro civil del libro de Génesis, para poder unir de la manera legal a la pareja. Así es que no hay unión libre en la vida cristiana, hermanos. No hay matrimonios, o mejor dicho, parejas en unión libre. Todo debe ser en orden. Y aunque Dios, en un sentido, ya no puede presenciar nuestra boda como lo hizo con Adán y Eva, lo hace en el sentido espiritual y lo hace a través de la institución del gobierno. Por eso cada pareja cristiana tiene que ir al registro civil
y casarse legalmente. Si no se casa, no está viviendo en el orden que Dios ha establecido. Tienen que casarse. Dios está aprobando y bendiciendo la primera pareja y lo está haciendo en el sentido legal. Romanos capítulo 13 dice de la siguiente manera. Ahora vayamos hasta la carta a los Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció el registro civil y por lo tanto todos tenemos que someternos a la autoridad. Si algún joven o alguna señorita dice, yo nada más me quiero unir por un tiempo, pero no me quiero casar, es una violación, pero aberrante contra Dios, porque está desafiando a Dios. Se debe de someter. Por eso es que los que desean casarse primero tienen que pedir la dirección y la bendición de Dios para unirse, porque es para toda la vida, hermanos. Lo que Dios juntó, dice el Señor Jesús, no lo separe el hombre. Debe ser para toda la vida. Allá, hermanos, en mi pueblo, allá en Orizaba, cuando una pareja se casa, decimos, y aún en la iglesia cantábamos a los muchachos que se casaban, ya se casó, ya se amoló. Ya se casó, ya se amoló. ¿Por qué? Porque es para toda la vida. Y así debemos de pensar, hermanos. Solamente hay dos excepciones para la separación de pareja. La muerte, número 1, cuando uno de los cónyuges fallece o cuando hay la inmoralidad. Pero en un matrimonio correcto es para toda la vida, hasta la que la muerte nos separe, dice la frase popular. Por eso, joven, señorita, si te vas a casar, pídele a Dios con todo tu corazón que lo hagas correctamente, que lo hagas en su temor, que lo hagas bajo su dirección. Y señorita, también no te dejes llevar por la gallardía o por la situación económica del joven con quien te vas a casar. Pídele a Dios sabiduría para que hagas lo correcto. No te lances nada más así. Y menos te cases por despecho, porque alguien te abandonó y para vengarte te casas con alguien que te ofrece luego las estrellas. Evita eso, evítalo. Cásate bajo la aprobación y dirección de Dios, porque entonces tendrás la bendición. Y terminamos con el Salmo 128, que dice de la siguiente manera. Salmo 128. Y lo leemos todos juntos y puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Ahí está la bendición para el matrimonio. Todos juntos, hermanos, todos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios bendiga su palabra. Notemos, hermanos,
en este precioso salmo. Número 1, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Primera bienaventuranza. Luego versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. 3 veces se repite la bendición para aquel que teme a Dios, al hombre que teme a Dios. Ahora, hermanos, miren qué interesante el Salmo 128. El que se casa es el hombre, no la mujer. La bendición es para el hombre y el hombre extiende la bendición para su esposa y sus hijos. El que se casa es el hombre. A veces decimos, ya se casó esta mujer. No. Desde el punto de vista judío, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, es el hombre, porque el hombre va a ser el responsable de su matrimonio y de su hogar. Un día tendremos que dar cuentas de nuestro hogar y de nuestro matrimonio. Por eso tenemos que pedir la dirección y la sabiduría de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a formar familias y hogares y matrimonios fuertes bajo el temor y la voluntad de nuestro Dios. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Y qué pasa si yo vengo de un mundo donde hice un desastre? Cristo puede restaurar nuestra vida. Cristo puede dar sentido una vez más y la oportunidad de una nueva forma de vida que vaya en el temor de Dios. Sí, hicimos un desastre en nuestra vida antigua, pero el Señor es el gran restaurador de la familia. No olvidemos que en una fiesta matrimonial, el primer milagro que hizo el Señor fue para bendición de una pareja, porque Él deseaba lo mejor para ellos como lo desea para nosotros. Así es que, hermanos, volvamos al camino de Dios. Él nos puede restaurar. Sí, hemos cometido errores, le hemos fallado a Dios, hemos pecado, hemos hecho de nuestra vida matrimonial y familiar un desastre. Pero es hora de poner un alto. Es hora de volver al Señor. Es hora de hacer las cosas correctamente. Amemos a nuestra esposa. La esposa respete a su marido. Los hijos honren a sus padres. Hagamos familias fuertes para que nos vaya bien. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Hagamos bien las cosas. Y saldremos victoriosos. Y Dios nos va a ayudar a salir triunfantes. Oremos, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu